Buenos días, mi nombre es Jairo Bolívar, habito en el barrio Granjas de San Pablo, por siempre he vivido acá, cercano a estos barrios, La Resurrección y San Pablo. Siempre he participado en las diferentes actividades en cuanto al entorno social, especialmente con jóvenes y con los espacios de participación. Lo que se hace en estos sitios específicamente es brindarle a ellos como un oído, una persona que les escuche y que les pueda dictar o capacitar en diferentes géneros, en diferentes armonías, puesto que la calle pues es muy difícil y los niños no deben ser expuestos a tanto crimen, a tanta violencia. No, pues siempre hemos trabajado acá, trabajamos buscando siempre el bien con la comunidad. Bueno, esta música influencia mucho porque lo lleva a uno a pensar distinto. El graffiti en sí es caracterizado como vandalismo, pero pues muchas personas lo toman es como el arte, que en realidad es un arte. Crecí básicamente entre los barrios Resurrección, Granjas de San Pablo y Colinas. ¿Qué diferencia hay entre Sinjudesco y Asobec? Bueno, Asobec es la Asociación de Vecinos Granjas de San Pablo, que está integrado por dos proyectos. El Jardín Comunitario Mafalda, que maneja la parte de atención al preescolar de niños y niñas, y está Sinjudesco, que es el Centro Infantil y Juvenil para el Desarrollo Comunitario, que trabaja la parte de biblioteca, la parte de ludoteca, la parte artística y tiene convenios de asociación con dos proyectos comunitarios, dos proyectos en la Candelaria y un proyecto de jóvenes acá en la localidad de Socho Rafael Uribe Uribe. Entonces, Sinjudesco es un proyecto de Asobec. El padrino, porque desde hace muchos años he venido apoyando todos los procesos sociales, entre ellos pues un proceso que es bien interesante, que es de la cultura hip hop, ¿sí? Soy rapero desde hace mucho tiempo y desde que inicié mi proceso como rapero me ha interesado mucho trabajar en conjunto, trabajar en colectivo, apoyar diferentes procesos y siempre hemos hecho eso, ¿sí? Dando los espacios, gestionando, buscando presentaciones, haciendo festivales, apadrinando, ¿sí? Porque el padrino está como ese apoyo, entonces dando ese apoyo a todos los grupos MCs, breakers que vienen a trabajar con nosotros y también gestionando vainas. Es un grupo juvenil que lo conformamos aproximadamente unos 15 compañeros, un grupo que trabaja por la comunidad, es un grupo más bien integrado a la comunidad, tratamos de hacer cosas de luchar, de buscar cosas por la comunidad, por nosotros mismos. De alguna manera me he hecho un camino, un recorrido que me ha permitido decir que soy una persona conocedora de la localidad de Rafael Uribe Uribe y por lo tanto asumo como cierta corresponsabilidad en el sentido de pertenencia que deberíamos asumir la mayoría de habitantes de la localidad en medida de la riqueza que tiene este sector. Igual que por ejemplo hizo muy buena parte de la historia los chircales de ladrillos que aquí también hubo. El barrio de Granjas de San Pablo aproximadamente hacia el año 45 viene tomándose estas montañas con diferentes personajes como la familia Suárez, la familia Velandia, la familia Murcia. Me llamo Orosia de Sánchez, habitante de muchos años. Vine a este barrio, era un barrio que no tenía calles ni carreras, eran caminos y zanjas, no teníamos luz ni agua. Íbamos a Santa Lucía, íbamos al Quiroga a recoger agua, o a veces se comía agua llovida, nos alumbrábamos con espermas. Los mercados los traíamos de San Jorge, del Restrepo, todo a pie porque no teníamos ningún servicio de carros ni de buses, únicamente los caminos. Y
Después ya, poco a poco, nos fueron trayendo una época agua de sendas. Y más tarde, pues recogíamos agua de las lluvias, íbamos a los aljibes por allá, a Marco Fidel, a traer agua. Es así que el barrio empieza su ejercicio sin tener tanto reconocimiento. Los que compraban los terrenos principiaron a llegar, los vendía un señor Antonio Acevedo, era el comisionado. Después ya los vendía directamente don Jorge Plata y otro vendedor, y ya marcados los terrenos y los vendían sin derecho a luz ni agua, nada, únicamente el terreno. A partir del año 61, cuando se supone fue la segunda invasión en Bogotá del sector del barrio Las Colinas, que es donde empieza de la Caracas hacia acá para abrir espacio a estos barrios, se empieza a dar reconocimiento a lo que es el barrio La Resurrección, el sector de las Lomas y Las Colinas, que es como más se reconoce. Los diferentes barrios otros, como es el Pesebre, como es San Pablo, como es Río de Janeiro, no son tan reconocidos, en medida que ya es un proceso después también, pero sí hubo habitantes antes del 60 aquí. Poco a poco se fue fundando el barrio y poco a poco se fueron fundando juntas de... En esa época no había junta de acción comunal, era juntas de mejora. Las juntas de mejora principiaron a trabajar para conseguir los servicios, para conseguir el agua, la luz. Bueno, ese fue un proceso desde más o menos el 70, cuando empiezan a ejercer las juntas de acción comunal como tal y ya como organizaciones totalmente legalmente constituidas, que empiezan a hacer el ejercicio de gestión de los servicios públicos básicos, pero también de otras necesidades que la gente tenía, ¿no? Entonces ya no era no solo la pavimentación, no era el agua y el alcantarillado, sino era otras, por ejemplo, el cocinol, la gasolina, los diferentes expendios que había para en las casas poder tener sus alimentos al día. Entonces el carbón de palo, el carbón mineral, la leña y estos ejercicios que no son tan bien reconocidos, pero que hicieron parte de la historia de este sector. Antes de crearse la fiesta de Reyes Magos acá, hubo personajes como Don Segundo, que todavía en la actualidad hace el evento de la vaca loca, que él coge unos palos y con unos costales, unos cachos unos cuernos de res, les prende fuego y es a correr la gente. Todavía se hace toda la novena de aguinaldos. Pero con este señor se crearon unos personajes típicos que cada uno traía de su pueblo. Y antes de Reyes Magos ellos hacían fiestas populares aquí en el barrio. Entonces ahí fue donde empezó a ejercer el padre Garavito. Sí, listo, hagamos algo también con respecto al entorno religioso y jugamos a la par. Entonces fue muy interesante. Mucho tiempo duramos, se puede decir, el padre Garavito nos acompañó como 20 años, no más sino los domingos iba y hacía la misa, él nos organizaba las procesiones de Semana Santa y Navidad. Y se puede decir nosotros lo hacíamos. Colinas, San Pablo, Pesebre, todos esos barrios nos reuníamos para asunto del Domingo de Ramos y el Domingo de la Resurrección. El padre Garavito viene también en la década del 60 a empezar sus ejercicios sacerdotal en la iglesia del Perpetuo Socorro, barrio Olaya, y él nos comentaba a quienes le hicimos la entrevista que desde ahí él tenía la visión de la Loma de la Resurrección sin tener nombre y se enamoró de ella. Él dice, él me enamoré de esa loma y se propuso hacer algo. Y proponerse algo no era simplemente llegar y ya, armea y ya, chao, no. Él empezó el ejercicio, continuó por la 27 hacia arriba, la iglesia de San José, la iglesia del Country, la iglesia de las Lomas, la iglesia de Resurrección, y dejó alrededor de 7 iglesias aquí constituidas. La invasión de las colinas comenzó en lo que en ese tiempo se llamaba el Gustavo Restrepo, no como barrio, sino simplemente como un gran potrero
en donde había mucho ganado, todo tipo de animales, vacas, caballos, porque era propio de la hacienda, de ese tiempo que se llamaba Gustavo Restrepo. Entonces la invasión de las colinas se vino con ganas de tomarse todo el sector de Gustavo Restrepo, cosa que no duró ni 2 días, porque pusieron todo el ejército, hubo ahí cañones y todo eso, lo sacaron, pero la gente muy fuerte se lanzó a la loma y en una noche hicieron 400 casitas. Entonces vino la necesidad de buscar para las colinas el agüita. Entonces se hicieron 3 pilas que se sacaron ahí de lo que en ese tiempo era la avenida Caracas ya, pero muy camino, en ese tiempo era puro camino. Entonces, por ejemplo, aquí se creó en San Pablo concretamente la asociación mutuaria. En las lomas también existe la asociación mutuaria, que son ejercicios que la gente hace para ayuda de ellos mismos. Entonces, fijan una cuota, se reúnen cada mes, miran quién está mal, quién no, y le empiezan a colaborar a la gente. Y el objetivo principal era, por ejemplo, que quien moría se le pagaba todo lo del entierro. Y ese era como el objetivo de esta organización. Para ese tiempo era casi imposible pensar en meter a Colinas nada que tuviera con el gobierno. Todo lo que tuviera olor al gobierno era odiar. Que allá aparecieron policías, de ninguna manera. Entonces, no recuerdo si concretamente cómo se consiguió que el alcalde de ese tiempo, Gaitán Cortés, resolviera entrar a Colinas y se organizó una celebración donde está actualmente la escuela. Ahí fue la celebración de la misa que celebré yo, y al terminar la celebración de la misa, el mismo alcalde me dijo: padre, si usted me da aquí donde está la escuela, pues el agua. Entonces, con la idea del alcalde, se organizó también el aplanamiento del sitio de la escuela. Esa fue una cosa hermosa. Yo mismo la puse en Nazaret, que es el nombre que fundaba, el nombre de la escuela. Pero la Iglesia de la Resurrección como tal, él lo que hizo fue darle un matiz ejemplar en medida del sentido cultural y artístico. Y él, con otro personaje, don Raúl Alarcón, que también ya falleció, que él, es lo curioso, un sacerdote y un policía trajeron de Copia de San Fernando y de Egipto la fiesta de Reyes Magos, que fue como muy llamativo y que en ningún momento llegó a haber actores profesionales. Éramos nosotros mismos quienes participamos y hacíamos los diferentes papeles, creábamos el texto y ensayábamos. El padre Garavito, pues lo único que nos daba era una gaseosita, una mogolla, y decía: esto es que les nazca, no es porque vengan por plata, no es que vengan por un almuerzo, sino que les nazca, y eso hacíamos nosotros. Y tal así que nosotros, de alguna manera, los que, bueno, pues no soy yo solo, sino mucha gente que afortunadamente todavía existimos, que tenemos ese compromiso social, lo hacíamos por eso. Listo, participemos, hagámoslo. Y hubo una época que ya, cuando estaba el alcalde, el doctor Gaitán Cortés, que fue el que nos ayudó, se iniciaron las escuelas en unas casas que un señor dio la casa y pidió maestros de la Secretaría de Educación, profesores. Fueron las primeras casas, 2 casas que tuvieron escuelas. Y cuando se hacían las fiestas de Reyes Magos, que eran los primeros días de enero y que normalmente se cogía un puente, bueno, existían los puentes de días del año, pero entre 2 o 3 días que se hacía, no dejaban de venir mínimo 5.000 personajes aquí hasta Loma. Y durante todo el tiempo que se hizo fiesta de Reyes Magos, con la actividad artística, siempre hubo alrededor algo que hacer. Entonces nosotros nos reuníamos, el comité, y se organizaba muy bien cómo iba a ser el proceso de Reyes Magos. ¿Quiénes van a ser el comité de artistas? ¿Quiénes van a ser los de ventas? ¿Quiénes van a ser los de vigilancia? ¿Quiénes van a ser los de promoción? Todo esto, y era muy bien organizado.
Se llevó alrededor de 9 años, 10 años el proceso, muy bien. ¿Y cómo se hizo Colinas? Vino la idea de hacer un estudio de tipo sociológico bastante bueno. Entonces vino el programa para Colinas, que se planteó como por tres etapas. Hacer el barrio por parte de la caja, hacer la parte mitad y mitad, la caja daba y los líderes hacían la otra mitad. Admitieron simplemente el proyecto, admitirlos ahí como dueños. Ya vino la manera de arreglarles a ellos lo que les gustaría la situación terreno. Y así ven ustedes que Colinas tiene una situación especial hecha por ellos, pero con la ayuda de la Caja de Vivienda Popular. Ya después empezó a cambiar en medida de que las normas, vuelven y juegan las normas, prohíben, por ejemplo, que no se venda licor en las calles. Entonces todas las casetas que se colocaban, que eran mínimo 30 casetas entre Resurrección y Lomas, empezaron pues ya a no salir, se empieza a caer un poco. Entonces ya lo que se vino a hacer fue como una especie de bazar. Entonces ya la actividad artística no se hacía, entonces se traían orquestas, pero ya no era igual. Y la señora Zoraida dejó un terreno hacia arriba al pie de las lomas, donde ahora son las lomas, y ahí al pie quedó un terreno que ella lo destinaron para la iglesia y para la escuela. Que en realidad las escuelas, bueno, se consiguieron buses, se consiguió la iglesia, se consiguió sacerdote. Obviamente hay otra connotación y es que no se prohibió quemar pólvora. Entonces se quemaba un gran muñeco que lo llamaban el diablo, se quemaba el muñeco, pero aquí existía una connotación muy interesante y que quienes lo armaban le colocaban no solo toda la indumentaria, sino que hacían un testamento y escogían un personaje de un perfil del barrio y el testamento dejaba todo un montón de cosas.